Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, y hoy vamos a hacer un vivo diferente. La reflexión de los viernes, que siempre la hago en forma escrita, este viernes decidí hacerla en forma oral, a través de una conversación con alguien que admiro mucho. Así que vamos a estar hablando hoy del síndrome del impostor. ¿Y por qué elegí este tema? Bueno, elegí este tema porque eh, es un tema que hace muchas semanas que lo vengo escuchando, quizás en distintos espacios que transito a través de programas de mentoring y a través de los workshops, escucho mucho y debo confesarles que durante mucho tiempo lo estuve, no sabía que se llamaba de esa manera, lo sufrí y me costaba mucho hablarlo. Entonces decidí que para este viernes nada mejor que poder invitar a alguien muy especial, que es una experta en este tema, que es Ale Marcote, alguien que ha escrito un libro respecto al tema del síndrome del impostor, así que vamos a estar a Ale, a ver Ale, hablando con Ale sobre el síndrome del impostor. Debo confesarles que cuando escucho en personas o en equipos hablar sobre este tema, eh, no deja de movilizarme. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo Gracias estás? por aceptar la invitación. ¿Me escuchás? Te escucho bien, te escucho bien. ¿Vos me escuchás y me ves Sí, bien? perfecto, perfecto. Aquí Dame un estamos. segundito que veo que quedo con la cabeza cortada, ¿no? Ah, No sé bueno, por qué. Bueno, vamos a pedir disculpas a las personas porque yo debo confesar que la tecnología no es mi fuerte, Ale. Así que bueno, ahí vi que se sumó Sol, que es mi mano, es mi otra mano derecha, que le dije, Sol, por favor, cualquier cosa estate presente. Ahí dice que nos vemos perfecto, así que bueno, buenísimo. Pero antes de Quería- empezar, Ale, este vivo, me gustaría presentarte. Te conocemos la gran mayoría de las personas, pero por ahí hay algunos que no te conocen, así que me gustaría contarles quién es Ale. Dale. Ale es contadora pública, se recibió en la UBA con un promedio increíble, 9, hace más de 10 años que es coach y tuvo casi 25 años de recorrido en el mundo de las organizaciones, sobre todo multinacionales y pymes. Y la buena noticia es que Ale es la primera autora latinoamericana en escribir sobre este tema, como es el síndrome del impostor. Su libro se llama Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado, que va por la tercera edición. Así que nada mejor que vos, Ale, para ayudarnos a hablar de este tema, a ponerlo en palabras. Y lo primero que me gustaría preguntarte, quizás para algunos dice, pero bueno, ya sabemos, y hay un montón de personas que no, bueno, ¿qué es el síndrome del impostor? Bueno, yo te cuento y de paso aprovecho a las personas que están a que comenten a ver si se van sintiendo identificadas. Y como bien vos decís, es un tema que hay muchas personas que lo conocen, pero muchas que no. Entonces, el síndrome del impostor es la idea de que somos un fraude, de que no estamos a la altura de las circunstancias, de que estamos engañando a otras personas. Por eso se habla de el impostor. Porque algunas personas dicen, no, ¿qué es que me están diciendo que yo soy un impostor? No, es que sentís que sos un impostor o una impostora, que estás ocupando un lugar que no te pertenece, que no llegaste ahí por tus méritos, sino por alguna cosa del destino. Entonces, es esta idea de que estamos engañando a otras personas. Por eso aparece también esta sensación de que en cualquier momento nos van a descubrir. Y el miedo a ser descubiertos. De hecho, hay muchas personas que dicen que se les viene a la mente esta frase de en cualquier momento se van a dar cuenta. Y es súper repetido esto. Y el síndrome del impostor también está muy conectado con el miedo a equivocarnos o a fallar, porque también en el momento en que nosotros fallemos, le pifiemos o como le querramos llamar, tenemos la sensación de que ahí se va a confirmar y las personas se van a dar cuenta de que no éramos esa persona en la que habían confiado o no éramos lo suficientemente competentes. Y el síndrome del impostor podemos darnos cuenta, por ejemplo, de que lo estamos transitando o de que alguien de nuestro equipo, o sea, acá personas que son líderes de equipos, bueno, de que alguien de nuestro equipo se siente así, por ejemplo, porque cuando habla explica sus logros
a partir de la conexión con algo externo, ¿no? Lo logré por la suerte, por las coincidencias, porque no había nadie más y me llamaron a mí, y todas esas ocurrencias y esas conexiones con algo externo, por Dios, por los ángeles y por el universo, ¿no? Y además algo que también aparece tiene que ver con que no podemos tomar el mérito, no podemos tal vez reconocer lo que hicimos para que eso suceda, que tiene que ver con esto que venía diciendo. Entonces nos cuesta que si, por ejemplo, vos, Lore, me decís, qué buen trabajo que hiciste, qué lindo es que está el libro, yo voy a decir, no fue nada, es todo mérito de mi equipo, ¿no? Como que lo desvalorizo, porque yo no reconozco ese mérito en mí. Entonces, cuando se aparecen todas estas configuraciones, estamos hablando del síndrome del impostor. Y después nos contará la gente que está escuchando si algo de eso les suena. Por supuesto, y vamos a invitar a las personas que se van sumando, si quieren acercarnos a algunas preguntas más allá de las que nosotros vayamos compartiendo. Y te iba a preguntar si la raíz del síndrome del impostor tiene que ver en nuestra autoestima, o sea, en la poca valoración que nosotros tenemos o el poco autorreconocimiento que nosotros tenemos a sí mismo, ¿no? Sí, no siempre, Lore. Sabes que hay personas que tienen una relativamente buena autoestima y sin embargo transitan por momentos en donde diría que el síndrome del impostor o de la impostora los ataca. Entonces no hay en la psicología una conexión directa, porque de hecho, bueno, podemos ver a personas que siguen creciendo y que confían en lo que hacen, pero de repente ante un nuevo desafío, ahí es como que lo dudan, como que se miran, sobre todo, por ejemplo, esto uno lo puede ver, ahora aparecen más relatos de personas famosas, ¿no? Pero como que este momento en donde decís, ¿qué estoy haciendo yo acá? Seré tan talentosa para estar acá. Entonces, no necesariamente tiene que ver con personas que están con una baja autoestima y que nunca pueden reconocerse, sino que tiene que ver con los momentos, porque el síndrome del impostor, por lo menos en esencia, es situacional. Es decir, no lo deberías estar sintiendo todo el tiempo, sino que en determinadas situaciones, ¿sí? Como nuevos desafíos, determinadas exigencias. Así que no necesariamente hay una conexión con eso. Y eso, digamos, no importa la edad que tengamos, esto puede ser en cualquier momento de nuestras vidas, atravesemos un desafío. Lo traigo esto porque los otros días en un proceso, y voy a ir trayendo situaciones que fue las que me llevaron a invitarte a hacer este vivo. Estaba haciendo un proceso de mentoring y una persona había hecho el salto de una empresa argentina a una multinacional, donde su posición había crecido, y estaba súper angustiada porque, digamos, traía este tema de no estoy a la altura de las circunstancias, no manejo los códigos, me siento que todo el mundo me está mirando y que en realidad soy un fraude, me contrataron para una posición que no estoy a la altura de las circunstancias, ¿no? Y era una posición de C-level, con lo cual, digamos, quiere decir, entonces te pregunto si hay una edad determinada o es en cualquier momento. No, puede ser en cualquier momento. Por ejemplo, a las personas más jóvenes puede aparecer, por ejemplo, en la universidad ante situaciones de evaluación. O después vas avanzando y también tenés distintas situaciones de evaluación en el ámbito académico y sucede. Vos traías esta persona que se fue de una organización a otra, entonces de vuelta identificamos un momento de gran desafío. Sí, por ejemplo, particularmente en el caso de personas jóvenes puede aparecer también cuando logran algo como demasiados jóvenes para la media, ¿no? Por ejemplo, alcanzo un determinado puesto que mis pares tienen X años más que yo. O soy la primer persona de mi familia que alcanza determinada posición, o de mi círculo. Entonces yo siento que hay algo que es raro, o sea, que tal vez no debería estar ahí. Después sí sucede que en las personas quizás ya que van transitando su carrera, que lo sienten porque se ven expuestas tal vez a esto. Bueno, empiezo en determinado momento a dar ciertos saltos, pero también puede pasar que eso esté un poco atenuado porque si son personas que fueron trabajando el tema, tienen algunas herramientas más. Entonces, no necesariamente tiene que ver con la edad, sí puede ser que uno, con la experiencia, puede ir desarrollando más herramientas y ya se dé cuenta como, bueno, esto puede pasar, ¿no? Como en el libro cuando entrevistaba a algunas personas, uno me decía, bueno, yo ya sé que con un grandes desafíos que tomo,
viene esta duda porque salgo de mi zona de confort. Entonces yo ya sé que viene y que va a pasar. Después, obviamente, fue desarrollando ciertas herramientas para transitarlo, pero por más que esté en determinados niveles, aparece la voz. Y te hago una pregunta, ¿y si hay un líder que tiene el síndrome del impostor o está atravesando, eso se transfiere y se transmite también al equipo? Digamos, ¿cómo se vivencia, digamos, de parte del equipo? Porque justo en otro momento estaba haciendo otro proceso de otra persona que tenía lo mismo y me decía, yo lo estoy atravesando, mi angustia permanentemente, y sé que le estoy transmitiendo esto a mi equipo y no sé cómo hacer porque se van a dar cuenta que no soy una buena líder para ese equipo. ¿Eso se percibe? Ok, yo acá voy a ir un poquito para atrás. Entonces, Dale. Lore, porque el síndrome del impostor tiene como base ciertas creencias. Yo las que identifiqué en el libro son algunas y seguramente hay más, pero está esta idea de la perfección, debería hacerlo perfecto, debería saberlo todo, debería poder con todo. Para no sentirme un fraude debería hacer mucho esfuerzo, esfuerzos extraordinarios. ¿Viste? Esta persona que si no doy el 150% y si no vengo enferma a trabajar y el feriado y todo, bueno, entonces esas son algunas. Con lo cual, el que la líder o el líder de un equipo tenga esas creencias puede de por sí estar transfiriéndolas al equipo o incentivándolas en el equipo. Tal vez no en el decir, pero sí en lo que hace, ¿no? Si una persona no se está pudiendo, por ejemplo, cuidar a sí misma y hace todo el tiempo muchísimos esfuerzos, y ahora vos me trajiste este ejemplo y yo te traigo otro que recuerdo en un taller, una persona que decía, bueno, pero es que yo le digo a mi equipo que hay que cuidar, si nosotros queremos cuidarnos mucho, pero es más fuerte que yo y yo estoy enferma y todavía no me recuperé bien, pero yo siento que tengo que ir, entonces la gente viene también así, yo le digo que no venga, ¿no? Entonces, eso lo que está fomentando de alguna forma es que si yo no hago ese esfuerzo y no dejo todo en la cancha, no dejo todo por la empresa, no soy suficiente. Y lo mismo puede pasar en estos casos que vos me decís, ¿no? Alguien que eh, cree que tiene que poder con todo y que no puede poner límites, eso puede estar llevando a que su equipo también considere que no debería decir que no a ciertas cosas, o que no tienen, no está habilitado a pedir ayuda. Entonces, lo que eso hace, acá tenemos dos cosas, o sea, por un lado, el equipo puede percibir o no que la persona se siente un fraude. Eso, digamos, eso habría que preguntarle. Pero lo que sí estoy, pero 99% segura, es que eso puede llevar a que el equipo se sienta empujado a replicar eso. Y entonces también puedan sentirse ellos de esa forma. Totalmente. Y Ale, y una vez que sabemos, digamos, porque recién ahora es como que se empezó a poner más sobre la agenda, ¿no? El tema del síndrome del impostor y muchas veces nos da mucha vergüenza hablar de este tema porque, digamos, lo vemos como una debilidad, ¿no? Todo el tiempo lo vemos como una debilidad en el sentido que no estamos a la altura de la circunstancia o fue por casualidad que se nos eligió. Bueno, ¿cómo hacemos para transformar esto en un aliado, como bien vos lo llamás en tu libro? Mira, yo lo primero es que no le puse al libro derrotar tu síndrome del impostor, fue toda una vuelta ahí como, a ver, que además el curso se llamaba así, entonces primero vino como, ¿cómo le ponemos al curso? Y yo lo puse esto de transformarlo en un aliado porque creo que en la medida en que uno se empieza a meter a entender qué nos está pasando con esto, qué me pasa cuando no puedo decir que no, ¿no? Y es porque creo que si yo digo que no, se van a pensar que no soy lo suficientemente competente o que si tengo un error, entonces que mi trabajo no está lo suficientemente perfecto y yo no soy todo lo profesional que debería. Entonces, creo que cuando uno empieza a meterse en qué me pasa a mí con eso, empieza a identificar un montón de creencias que tal vez me trajeron hasta acá, hasta donde estoy, pero ya no me están sirviendo tanto, o sea, me están agobiando, ¿no? Entonces empiezo a tener varios efectos como que me paralizo ante nuevas oportunidades, me esfuerzo un montón y demás. Entonces creo que lo primero es atreverse a mirarlo, porque si no surge esto de, dame 3 tips y con 3 tips ya
estamos. Entonces, digo, primero mirarse a uno, identificar cuál es la creencia que hay detrás. Si vos me preguntás algunas cosas que uno podría hacer es identificar cuál es la creencia que hay detrás de mi síndrome del impostor, que puede no ser la misma que está pasándote a vos, ¿no? Entonces, ¿qué me está pasando? Creo que debería hacerlo perfecto, entonces probablemente debería empezar a trabajar mucho sobre cuál es mi relación con los errores, con las fallas. Si yo me digo que soy un fracaso porque me equivoqué, y entonces no me animo a hacer algo diferente, ¿no? Si la posibilidad de equivocarme me está frenando a arrancar un proyecto y entonces nunca lo intento. Con lo cual, para mí, cuando está esa creencia, hay algo fundamental que es trabajar la relación con los errores para que no me frenen y que sean una oportunidad de aprendizaje. Si, por ejemplo, hablamos de la creencia de que debería poder con todo, tengo que trabajar muchísimo en poder establecer límites, ¿no? En trabajar mi no. Y yo me digo que no es, no me importa nada, no porque no quiero colaborar, no porque estoy totalmente excedido y no está esto en las prioridades, ¿no? Como trabajar mucho en priorizar y en el no. Si la creencia es que debería saber todo, bueno, poder, digamos, revisar cuáles son todas mis fortalezas, mi experiencia, mi camino transitado y desde dónde estoy parándome y amigarme con esta posibilidad de ser aprendiz, porque cuando uno cree que debería saberlo todo, es como que no se anima a decir no sé. Entonces hay que trabajar mucho en el no sé. Entonces cada una de las creencias tiene un trabajo específico, ¿no? Por eso en mi libro lo que fui haciendo es esa guía. Ahora, esto de que el síndrome del impostor también nos da vergüenza, que es algo que traías vos, para mí es fundamental, y yo creo que es una de las cosas que más rápido causa un efecto que aliviana, es el de poder compartirlo con otras personas. Primero reconocerlo, o sea, porque yo lo reconozco, le pongo y ya. La gente se siente mucho más liviana, ¿no? O sea, como yo lo comparto y es como, ay, me saqué un peso de encima porque no soy yo sola, porque me doy cuenta que también vos lo sentís, que la persona que yo admiro de mi sector también lo siente, y es muy increíble lo que pasa. Uno yo creo de los feedback que aparece siempre en los talleres es, no estoy sola, no estoy solo. Y ya eso es como que me da liviandad para encarar como cualquier situación y demás, y sacarlo de ser como un fantasma. Después a mí hay un ejercicio que me encanta porque es muy cortito, pero es muy poderoso, y es el de ser consciente cuando las otras personas te elogian en la respuesta que das, ¿no? Esto de no fue nada, es todo mérito del equipo, o sea, no es mérito mío, es todo mérito de los demás. Eh, esas respuestas tan automáticas que tenemos, primero ser consciente que las tenemos, frenar, respirar hondo y no darlas, dejar de dar esas respuestas, decir gracias, sí, gracias, y en lo posible, por ejemplo, preguntarle a las otras personas qué es lo que les gustó, qué es lo que te gustó de mi trabajo, ya que me estás felicitando, qué es lo que te gustó, como poder empezar a primero entrenarnos en esa conversación que nos saca el mérito, que es esa de no nos fue nada,
entrenarnos y tener una nueva práctica, y además empezar a preguntarle a la gente qué es lo que ve, porque ya que nosotros no vemos algo valioso, empezar a recabar esa información y a darle lugar. Y para mí esas son prácticas que son cortitas, muy poderosas y además que cuesta bastante sostenerlas, ¿no? A veces las personas dicen, dame más bibliografía, dame un montón de ejercicios, sostené uno, proponete a hacer uno durante un mes, a ver qué pasa. Estaba pensando, Ale, pensaba esto, ¿no? Qué bueno que hoy se habla, ¿no? Hablamos de las creencias, hablamos de aprender a decir que no, a poner límites. Siento que durante mucho tiempo de estos temas no se hablaba, ¿no? Sobre todo para las generaciones más grandes. Creo que debe ser, en mi época no se hablaba, digo, y la vergüenza la sentía porque no sabía, no se hablaba, ni siquiera se me ocurría compartirlo, ¿no? Después de mucho tiempo, como conté al inicio, descubrí que se llamaba el síndrome del impostor, pero celebro que hoy lo podemos hablar, que dentro de las organizaciones hoy se están trabajando estos temas, sobre todo no solamente, digamos, en las formaciones de equipo, sino también en las dinámicas de equipo, esto sale muchísimo. Y trajiste algo que me parece que es muy importante para todos, ¿no? Primero, cuando uno antes de liderar uno a otro, siempre primero tiene que liderarse uno y la base de todo es el autoconocimiento. Y vos trajiste algo que es, en este tema es, bueno, quién soy, las fortalezas que tengo, qué tengo para aportar, y obviamente que en esto que vos decías que estamos en proceso aprendiz, y creo que eso, cuando uno se siente en proceso aprendiz, también se siente que está abierto y que el error es parte del proceso de aprendizaje, si no ese nivel de exigencia está siempre muy presente. Pero me parece que hoy lo bueno, esto que estás abriendo vos y lo trajiste, es lo podemos compartir. Seguramente si no lo podés hacer en tu ámbito laboral, seguramente dentro de tu ámbito de amigos, de tu familia, con alguien lo podemos compartir. Y lo bueno es que otro nos pueda dar esa perspectiva, porque a veces uno en su propio micromundo no lo puede y su cabeza sigue pensando y te seguís castigando, ¿no? Y te seguís siempre poniéndote -10 cuando en realidad no hay un hecho, porque en general cuando uno identifica, sobre todo en las personas que han transitado o transitan el síndrome del impostor, nunca hay un hecho, nadie a veces no te vienen a decir no estás preparada para esto, no hay, somos nosotros mismos los que nos creamos ese mundo. Sí, sí, de hecho, en general es al revés, las personas vienen a decirnos, qué bien que lo hiciste, ¿no? O te ofrezco esta oportunidad, y me ha pasado de personas que dicen no, o sea, yo no soy, no, pero sos vos, ¿no? Y no vienen. Entonces, es como, por más que las demás personas nos reconozcan, como nosotros no podemos reconocernos. Entonces, no hay forma de salir de ese lugar si no es mirando hacia adentro y viendo qué nos pasa. Y de vuelta esto que trajiste me parece fundamental. El poder hablarlo con otros trae un cambio enorme. Digo, yo eso los invito y las invito, además porque está este temor de, ¿y qué pasa si a las otras personas no me entienden, no les pasa? Lo que dicen las estadísticas es que como mínimo al 70% de las personas les pasa. La mayoría de las estadísticas traen números mayores que esos, y me pasó en una empresa el año pasado que estaban conectadas, yo creo que era alrededor del 40% de la empresa, o sea, fue la capacitación a la que más gente se conectó. Y no podían creer la cantidad de gente que había. Entonces, cuando yo iba conversando en el chat, iban conversando también, ¿no? Iban apareciendo, y en un momento cuando cierre, cuando es la parte de preguntas, alguien dice, pero está el X% de la empresa acá, no puede ser, que todos nos sentimos así, empezaron todos, sí, sí, sí. Y ese Claro. efecto, eso de no estoy sola, no estoy solo, y además, mirá, está conectada mi jefe, mi jefa, el director, o no sé, en otro, que abre un director y conecta y empieza a compartir y dice, sí, a mí esto me pasa, yo estoy reconectado con el tema. Eso es maravilloso, porque entonces las personas se sienten en la libertad de compartirlo también, ¿no? Incluso en equipo. Hace poco hice una actividad con un equipo, y cuando estaban las preguntas disparadoras sobre las distintas creencias,
de repente se veían que casi todos les pasaba, o sea, bueno, cada uno con su perspectiva, pero casi todos les estaba pasando algo de esto y cómo había ciertas dinámicas en el equipo que hacían que se retroalimente, ¿no? O sea, no nos podemos equivocar. Entonces chequeamos, vos chequeás, el otro rechequea, están todos rechequeando, todos cansados de chequear un montón de veces, pero creemos que no nos podemos equivocar y que no podemos preguntar. Entonces, cómo esa dinámica que no la estamos abriendo, no la estamos conversando, está haciendo que cada uno y cada una se sienta cada vez más hundido en eso de debería estar rindiendo distinto. Con lo cual me parece súper potente cuando se empieza a abrir la conversación. Y está buenísimo esto de poder abrirlo a los equipos de trabajo, porque a veces uno lo que ve es que se trabaja muy en silo, ¿no? Cada uno en su lugar y, digamos, trabajamos por ahí en equipo para los resultados del equipo, pero es tan importante para el resultado del equipo que cada uno de los integrantes del equipo estemos bien, ¿no? Y que tengamos también en esto de poder trabajarnos desde la complementariedad. Es decir, quizás a mí estoy transitando en un momento determinado de una determinada situación en la cual yo no me siento cómoda, no tengo todas las habilidades o las competencias para hacer ese trabajo y poder saber que dentro de mi equipo hay otra persona o el resto de las personas que me puede ayudar, y esto es el trabajo colaborativo, ¿no? Y en esto digo, en poder ayudarnos y poder pedir ayuda y hablarlo y saber que no somos perfectos. Una vez un equipo, digamos, hace mucho tiempo atrás, dándome feedback, a mí me dijo, ¿sabes qué, Lore? No sos perfecta. Y vos buscás siempre la perfección. Y ahí yo dije, es verdad. O sea, es como a veces el no querer mostrar esas vulnerabilidades nos llevan a situaciones muy incómodas, no solamente para nosotros, sino para las otras personas. Entonces, poder saber que cada uno en el equipo cumple un rol y que para eso también lo que yo no sé lo puede saber otro y me va complementando. Y ahí es donde vos te das cuenta la fuerza de los equipos, la fuerza de lo que son los vínculos y las relaciones humanas para poder ayudarnos, porque en definitiva todos transitamos estos aprendizajes antes, después, en distintos momentos de nuestra vida, y nada mejor que poder sentirnos acompañados y no sentirnos que estamos solos, ¿no? Y creo que ahí le sacamos la presión también, en la cual esto que vos traías de no sentir que sos la única, sino hay un montón de personas que transitan lo mismo. Y también en esto creo que está bueno, pues muchas veces nosotros vemos a las personas que van ascendiendo en nuestras carreras o las personas que por ahí nos inspiran, debe ser re fácil, llegó de una manera directa y no sabemos todo lo que transitó. Y cuando el otro lo comparte, bueno, es un humano y le pasan las mismas cosas, ¿no? Totalmente. Y de hecho hay una creencia de la que no hablé que está muy conectada con esto que decís, y es que las cosas me deberían salir fácil. Entonces, esa creencia también, ¿no? Nos lleva a compararnos con las otras personas y decir, pero, mirá Lore dónde está, ¿qué le puede haber pasado? O sea, nada, yo te veo y divina hablando, y nadie sabe detrás si vos transitaste un camino de muchas frustraciones, de que para estar en el lugar que estás, te fuiste a capacitar a tal lado, trabajaste de tal forma, o sea, no se sabe eso, todo lo que pasó detrás. Entonces, esta idea que hoy está muy apoyada además por las redes sociales, por la inmediatez en la que vivimos, que parece que todo ya nos lleva a pensar que las cosas nos deberían salir así. Con lo cual, digo, trayendo esto, porque era una creencia que no la había traído y tenía Buenísimo. mucho que ver con esto, me parece que está muy bueno, y pensando también en que vos trabajás mucho con personas que lideran equipos, que las personas que lideran se puedan abrir a compartir estas experiencias, a compartir estos recorridos, a compartir lo que les está pasando, que a veces puede estar como el prurito de, bueno, pero a ver si me bajo un poco del pedestal por eso, ¿no? Y la verdad es que eso ayuda un montón al equipo, te muestra como una persona y ayuda a que las otras personas vean que les está pasando algo parecido y a potenciarse nuevamente. Entonces volvemos a la idea anterior de compartir, pero fundamentalmente para quienes son líderes, que puedan poner esto sobre la mesa, me parece clave. Totalmente.
Totalmente. Ale, y contanos qué podemos, digamos, primero vamos a decirle a aquellas personas que están unidas si nos quieren hacer preguntas, si nos quieren aportar algo, algún ejemplo y demás, bienvenido, todo sirve para y todo nos nutre a todos, como siempre decimos en esta comunidad, que la idea es ayudarnos unos a otros para seguir avanzando y seguir creciendo. Dicho esto, ¿cómo podemos hacer si identificamos es, más allá de que no decimos tips, si no decimos, podríamos decir por dónde empezamos una vez que identificamos que tenemos esto? ¿Qué podríamos hacer más allá de mirarnos? ¿Hay alguna otra sugerencia que nos podés hacer? Eh, Quizás voy a hacer un poquito el recorrido que te comenté antes, identificar cuál es la creencia. Ujú. En función a la creencia hay estos puntos claves a trabajar, ¿no? Como te decía, la creencia de la perfección, necesito trabajar mucho en cómo yo estoy mirando el error, si es, digo, tampoco quiero repetir tanto esa parte, pero trabajar en poner límites si creo que debería esforzarme un montón, o si creo que debería poder con todo, trabajar con el no sé, digo, ¿qué me pasa con decir no sé? ¿Qué me pasa con hacer preguntas? Y todo esto pensando que si somos líderes, además, esto lo estamos trasladando a los equipos. El tema de resignificar el vínculo con los errores, más allá de la creencia de la perfección, me parece fundamental en todos los casos, porque cuando aparece el síndrome del impostor, aparece el miedo a equivocarnos y aparece el miedo a fracasar o a fallar, porque si eso sucede, es como que se va a confirmar que yo soy un fraude. Entonces, ¿cómo yo me hablo, cómo yo me etiqueto en la medida en que me equivoco? ¿Qué creo yo de mí cuando me equivoco? O sea, considero que entonces no soy lo suficientemente competente y que no puedo hacer más nada, o considero que soy una persona en el camino del aprendizaje y que se desafió. Hay mucho por trabajar en el camino del error también. ¿Qué tipo de error cometí? No es lo mismo si es un error que siempre me tropiezo con la misma piedra y quedé ahí agarrada, ¿no? Entonces estoy siempre haciendo teniendo los mismos errores, o estoy en un proceso de innovación y estoy fallando porque estoy experimentando, ¿sí? Entonces, empezar a tener esa distinción, esa conversación más profunda sobre los errores, nos ayuda también a poder ponerlos en perspectiva y ver cómo puedo trabajar cada tipo de error, ¿sí? Porque hay algo que sucede hoy, es que hablamos de error, de falla y fracaso como si todo fuera lo mismo, y hay una diferencia conceptual que me parece que está buenísimo trabajar. Después, esto que yo te comentaba como un ejercicio cortito Ujú. del gracias, porque el aceptar los elogios y en el trabajar en agradecer implica trabajar también en aceptar el mérito que yo tengo. Entonces, como cuando, digamos, me atraviesa el síndrome del impostor, yo no logro conectar con mis méritos, con lo que yo hice para llegar hasta ahí. Entonces, el aceptar los elogios y el trabajar en agradecer tiene que ver con me conecto con lo que yo hice para estar acá. Y no digo que no fue nada. Porque la medida en que yo trabajo sobre el aceptar eso, el aceptar los elogios, también me parece que está buenísimo empezar a ser conscientes de cómo tomamos las críticas. Porque si nosotros tomamos las críticas y le damos mucho valor y los elogios no le damos ningún valor, siempre estamos desbalanceados, ¿no? Uno dice, ¿cómo se alimenta el síndrome del impostor? Bueno, hay varias cosas, pero una es este desbalance que yo tengo en no tomar elogios, o sea, sentir que no tengo mérito en nada, pero cuando hay una crítica, tomarla y tomarla personal. Y viste que uno la agranda. Sí. Entonces, ¿Y por qué eso sucede? Porque en realidad muchas veces dejamos, el elogio es, pasa de largo, no lo registro absolutamente. Y me quedo y es como, la crítica es la que me asienta y entonces digo, ah, ves que entonces lo que pensaba tenía razón, porque ahí viene. Ahora, ¿desde dónde está esa raíz? Sigue siendo, digamos, muy interna, que está alineado entonces a una creencia, sigue estando alineado a eso. sí, puede tener que ver, hay algunos sesgos que nos llevan a eso, puede tener que ver también con una forma en la que nos criamos, ¿no? Ujú. Puede tener también que ver con el género, digo, si nos metemos ahí en algún vericueto, por ejemplo, cuando hablamos de las mujeres, nosotras nos criamos con esta idea de que la modestia es una virtud femenina, con lo cual, si, digamos, si mejor no decís lo que hiciste, si dejás pasar los elogios y te mantenés ahí tranquila detrás de escena, entonces está todo bien. Entonces esta idea de que
Yo no voy a ser rimbombante, voy a hacer autobombo y voy a decir todo lo que hice, o cuando me felicitan, no me voy a parar en el escenario a recibir los aplausos. Bueno, eso muchas mujeres lo aprendimos y lo aprendimos muy bien, ¿no? Entonces, pero cuando hay una crítica, o sea, que hay algunos estudios que dicen que las mujeres, por ejemplo, digo, vinculándolo, es algo que yo le llamo unos factores que potencian el síndrome del impostor, vinculándolo a esto, por ejemplo, las mujeres, los errores, cuando hay errores, cuando hay fallas, cuando hay fracasos, tendemos a verlos como que entonces hay una falla en mí. Si yo me equivoqué, hay una falla en mi persona. Con lo cual eso me da vergüenza y yo lo trato de ocultar. Y cualquier crítica que viene es mucho más fácil de tomarla, de llevarla a lo personal, porque si fallé o si alguien veo algo que no está bueno es que hay una falla en mi persona, no en mi hacer, en mi persona. Cosa que los varones en general no hacen, o hacen mucho menos. Sí. Entonces, si hay algo, si el negocio no funcionó y lo separan de la persona. Es que eso externo no funcionó. Entonces, fíjate cómo se empiezan a generar ciertas dinámicas que también tienen que ver con el género, con lo cultural, con la forma en la que fuimos criados, que pueden potenciar que yo tome mucho más las críticas, que ni que hablar si es una crítica sobre un error o algo que no funcionó, ¿sí? Y los elogios, muchas personas aprendimos a no tomarlos. De hecho, cuando a vos te pasará, cuando le preguntas también a las personas, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué es lo que sabes hacer muy bien? Muchas personas no lo reconocen. A mí me ha pasado, recuerdo una persona que no reconocía ni una. O sea, no podía traer, y me decía, pero y es más, si lo digo, pero queda mal, ¿no? Entonces, queda mal, pero no queda mal decir mi lista de defectos, ¿no? Entre comillas. Con lo cual digo, hay mucho cultural acá y de aprendido. Totalmente. Me quedé con una duda, Ale. Recién dijiste hay factores que potencian el síndrome del impostor. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, la autoexigencia, el nivel de autoexigencia que tenemos, por ejemplo, la forma en la que nos vinculamos con los errores, y esta que te traje tiene que ver con eso, como que de acuerdo al género sobre todo, hay una, digamos, por ejemplo, lo que yo te decía es que las mujeres tendemos a ver al error como algo que tiene que ver con un error en mi persona, y que los varones tienen más a tenderlo a ver en lo externo, ¿no? Al revés con los éxitos y con las cosas que funcionan bien. Entonces, eso hace, viste que no lo hablamos acá, pero yo el libro lo escribí para todas las personas, o sea, no está como diciendo doctora puntualmente, pero sí hay algunos factores que hacen que para las mujeres sea más limitante, y esto es uno, por ejemplo, ¿no? Las comparaciones, la forma en la que aprendimos a compararnos, hace que también el síndrome del impostor tenga más fuerza, porque, por ejemplo, no es lo mismo si yo digo, qué buena la carrera que hizo Lore, mirá cómo habla, mirá cómo se expresa, mirá cómo desarrolló su empresa, ¿no? Y yo te miro con admiración y digo, ¿cómo podría ser yo para hacer algo parecido a lo que hizo Lore? Entonces quizás de alguna forma estoy entendiendo que hay una brecha entre nosotras, que me puedo comparar entre comillas, pero una comparación aspiracional. En cambio, si yo aprendí y todo el tiempo me estoy comparando en una forma en donde Lore es una genia, yo soy un desastre, mira lo que hizo Lore, yo nunca voy a poder hablar de eso, que es como hablamos muchas veces de nosotros mismos, en donde le ponemos al otro todo y a nosotros parece que no tuviéramos nada. Entonces, esa forma de compararnos alimenta mucho el síndrome del impostor, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que son los que potencian y que tienen que ver con cómo fuimos aprendiendo a hablar con nosotros mismos, a observar las situaciones y demás, ¿no? Y eso se cruza con las creencias. Ale, mira, Marti Abrita nos deja este mensaje. Gracias, Marta. Dice, creo que es Marta, capaz que me estoy equivocando, capaz que es Martínez, no lo sé. Bueno, perdón si me equivoco en el nombre, pero nos dice, hola, qué interesante tema tocaron. Tengo una empresa junto a 4 socios hombres y tengo el síndrome del impostor muy frecuentemente, justo alineado a lo que vos venías hablando. Gracias, Marti, Gracias. por compartirnos. Gracias. Y por eso también yo traigo esto que hay varios aspectos, ¿no? Uno tiene, por ejemplo, el tema del género, el tema del contexto, porque acá lo estamos hablando desde lo individual,
pero no podemos separarlo de que uno vive en un determinado contexto. Entonces, como yo decía antes, también desde los equipos, desde las organizaciones en donde estamos, puede estar incentivado el síndrome del impostor, ¿no? Por cosas que uno escucha. A mí me ha pasado de estar trabajando con algunas personas que, así como hay algunas personas que reconocen mucho en uno y uno no lo puede ver, también hay personas que te pueden estar trayendo mensajes de que no sos suficiente, de remarcarte todo el tiempo los errores, y cuando haces algo bien no pasa nada, ¿no? Entonces uno tiene ese registro de que siempre está también en deuda, de que siempre está haciendo algo mal, pero cuando está haciendo algo bien no lo tiene en cuenta. Entonces no podemos aislarnos del contexto. También el contexto es un factor importante a ver. Totalmente. Creo que este punto que trajiste, me parece que nos falta todavía desarrollar mucha más cultura del reconocimiento, digamos, de poder reconocer en general. Estamos más, más cerca y más habituados a marcar los errores que a marcar los reconocimientos, ¿no? Entonces, eso también ayuda en todo este tema. Ale, a mí me gustaría que en estos minutos que nos quedan, y que vamos a seguir invitando a que nos hagan preguntas, pero nos puedes contar un poco el recorrido de tu libro para aquellas personas que quieran conocer más acerca del síndrome del impostor. Contanos del libro, en qué abordás. Hay muchos testimonios y está buenísimo. Doy fe, lo leí, hermoso, y me sentí muy identificada en muchos momentos, así que, ¿qué nos puedes contar del libro? Bueno, el libro es un recorrido por las creencias. Primero nos habla de, a ver, voy a ir bien al principio, habla de por qué llegué yo a este tema, o sea, de mi recorrido y mi vínculo con el síndrome del impostor, que me acompañó muchísimos años, y yo siempre digo, me acompaña, anda por ahí, ¿no? Y cada tanto viene y saluda, pero ya lo tengo bastante identificado. Después habla de qué es el síndrome del impostor y qué es y qué no es, ¿no? Porque muchas veces también, no sé, te doy un ejemplo, muchas personas se sienten un fraude y están todo el tiempo temerosas de equivocarse, y de repente otras personas creen que es falsa modestia, ¿no? Entonces, me acuerdo que a mí me pasaba un montón en la facultad, que yo estudiaba mucho y siempre pensaba que me iba a ir mal, que no iba a poder repetir la buena nota del anterior, y la mayoría de las personas conocidas me decían, dale, otra vez con eso, con ese cuento. Y yo la pasaba mal en serio, porque realmente sentía que no lo iba a poder repetir y que esta vez me iba a ir mal. Y eso es algo que le pasa a la mayoría de la gente, entonces no es una falsa modestia. Bueno, ese tipo de cosas. Después hablamos de las creencias, estas creencias que estuvimos charlando, y por eso para mí es importante identificar cuáles son las creencias que hoy están disparando el síndrome del impostor, porque cada una tiene un trabajo en particular. No es lo mismo si tu síndrome del impostor viene de que crees que las cosas te tendrían que salir fácil y te están costando, que si vienen de la creencia contraria, que es, yo debería hacer un montón de esfuerzo para que algo valga la pena y para mostrar que soy competente, ¿no? Entonces cada una tiene su propio trabajo. Después recorremos estos factores que estuvimos hablando, ¿no? Esto de la autoexigencia, nuestra relación con los errores, bueno, todas las comparaciones, las etiquetas que nos ponemos, la forma en la que tomamos las opiniones de los demás, todo esto, las emociones, que algo hablamos acá, la vergüenza, la culpa, el miedo a equivocarse o el miedo a fracasar, el miedo al éxito también, ¿no? Que aparece ahí, como que son todas esas creencias que andan dando vuelta en el síndrome del impostor, y a veces no entendemos muy bien qué está pasando o cómo nos están jugando o qué nos quieren decir. Y después, bueno, hay un montón de ejercicios, o sea, igual cada uno de estos apartados tiene su propio ejercicio, pero después hay un montón de estrategias más genéricas que más allá de la creencia que sea, atraviesan a todas. Y por último hay una parte que habla específicamente de lo que tiene que ver con género, para quien quiere entender por qué hablamos de que el síndrome del impostor afecta a varones y mujeres, pero es más restrictivo para las mujeres. Y por último, en las organizaciones, ¿no? Abrir la conversación sobre cuáles son los comportamientos que en las organizaciones pueden estar incentivando el síndrome del impostor. Así que es como que pasé por todos lados en el libro, pero bueno, para mí fue un recorrido hermoso de hacer, porque como que toca los distintos temas de interés
por lo menos para mí, ¿no? Sí, y además esto, digo, a partir del testimonio tuyo y que vos tenés tanta experiencia en el mundo de las organizaciones, que también digo, a poder aportar desde tu vivencia y de tu experiencia, haberlo transitado, cómo podés ayudar a otras personas. Creo que también esto de facilitar que tiene el libro tantos ejercicios es sumamente interesante porque uno puede, además de ir leyendo, tenés en estos ejercicios que te pueden ir acompañando, ¿no? Entonces está muy bien. ¿Crees que en el mundo de las organizaciones, en las organizaciones en general, este tema estaba en la agenda? Mira, yo creo que, a ver, hasta hace un tiempo yo antes estaba como metido dentro de las charlas que yo daba de aprender del error y de los talleres. Después que vi que había como un interés en particular y demás, que le fui dando más relevancia, y en la pandemia dije voy a hacer talleres abiertos y le puse armé como los talleres del tema y demás. Hasta ahí yo te diría que no estaba muy identificado. De hecho, me costaba transmitir de qué se trataba. O sea, como que por eso todas las preguntas que hay detrás en el libro, que son ¿alguna vez pensaste o sentiste que? Vienen de ahí, de cuando yo quería contar de qué se trataba y con el nombre, no, o sea, no se lo identificaba fácil. Distinto a lo que pasa, por ejemplo, en inglés, que en inglés está como muy popularizado el tema. Entonces yo diría que hasta hace unos años era algo como, no sé de qué me estás hablando. Recién yo diría que a partir del año pasado, en algún momento del año pasado, empezó como a tener con nombre, digo, como que empezó a estar como, mira, hay un tema acá. Por supuesto que hay otras que ya lo tienen mucho más claro, pero me ha pasado en los últimos tiempos de ir a algunos ámbitos en particular y que si una persona sabía de qué se trataba, era mucho. O sea, todavía sigue pasando que, digo, es un tema que creo que está de moda, pero no sé si está tan instalado. Y vos me decías si está en la agenda de las organizaciones, no sé si todavía se dimensiona el impacto que puede tener el trabajarlo o no trabajarlo. O sea, quizás es como algo de, ok, es un tema de moda, o algo muy parecido al camino que transité cuando fue todo el tema de aprender del error, que lo vengo trabajando en 2015 y que al principio también, es un tema de moda, pero no sé si si se ve muy claro el impacto, sobre todo por esto que te digo, ¿no? Del trabajo en equipo. Para mí, en las veces que lo hemos trabajado con dinámicas de equipo, es muy poderoso. Bueno, eso todavía no estoy segura de que se vea como un tema que tiene el impacto que puede tener. Sí, a veces, no sé si percibís, a veces uno lo que observa es que se habla, se ponen títulos, ¿no? O se dice, sí, trabajamos esto, pero después cuando uno ve en profundidad no está el tema, y creo que aún nos falta como entender el beneficio que tiene para las organizaciones tener personas que estén bien, que tengan un buen equilibrio entre, que no solamente tengan, digamos, den buenos resultados, sino también que estén bien personalmente, donde estén equilibradas, donde tengan un buen balance entre su vida profesional y su vida personal, donde sean también, se sientan que son valiosas, que son reconocidas, donde esa autoestima esté a la altura de las circunstancias. Creo que aún todavía y en este mundo en el cual las personas están en el centro y son prioritarias digamos, en la salud de las organizaciones, cuando vos tenés un equipo, personas que trabajan dentro de organizaciones que están bien, vas a tener mejores resultados. Pero parece que son como dos temas que van por carriles diferentes, ¿no? Todavía creo que nos falta un montón para seguir transitando este camino, para seguir aprendiendo, para que en definitiva todos nos sintamos parte, digamos, sintamos que somos reconocidos en el lugar que elijamos estar, no importa si es dentro de una organización, en el lugar donde querramos estar, que nos sintamos reconocidos y valorados, ¿no? Y en este sentido creo que hay muchos temas, y en la pandemia ¿no sentís, Ale, que todo esto se aceleró un poco más después de la pandemia? Me quedé con algo de lo que venías trayendo, y es esto de que cuando hablamos del síndrome del impostor,
hablamos de que las personas no se sienten suficientes, o sea, se ven como no soy suficientemente competente, profesional y demás. Y hay muchos contextos, diría muchísimos de las organizaciones que incentivan esto. Entonces, estamos hablando todo el tiempo, se escuchan estos mensajes de la gente está en el centro, el colaborador está en el centro, nuestro principal capital son las personas. Y cuando vos vas a trabajar en los equipos, las personas muchas veces no se sienten con derecho a dar una opinión diferente. O sea, no se sienten como para decir lo que realmente piensan o lo que ven o lo que sienten. Entonces, digo, no estamos aprovechando, las organizaciones no están aprovechando ese potencial que hay en la diversidad, que hacen muchísimo esfuerzo por traer personas de diversos ámbitos, con distintas trayectorias, diversos géneros, lo que sea, después no se aprovecha, porque se conjuga esto de los espacios de seguridad psicológica, que no encontramos muchos espacios psicológicamente seguros para que las personas se expresen, se sientan incluidas, se sientan para poder hablar tal cual son, y si encima se está fomentando esto de que debería ser lo perfecto, no deberías hacer preguntas, o sea, como todos estos comportamientos, entonces la persona al final muestra una fachada que es de lo que debería hacer para encajar en esa organización o en ese equipo y no de quién es realmente. Y vos me decías en la pandemia, yo creo que la pandemia trajo una revolución un poco en las organizaciones, pero también en la gente, o sea, muchísimo. En decir, claro, y que las personas quizás están como mucho más conscientes ahora se me vino algo que es como, estoy acá, o sea, quiero estar acá, no, o de darme cuenta que tal vez no sé, no puedo hablar, no puedo ser quien soy, entonces bueno, estoy un rato, estoy acá, pero estoy medio desconectada, e igual estoy pensando en qué voy a hacer, para dónde me voy a ir. O sea, creo que hubo como una revolución así de conciencia, a quién le estoy entregando mi tiempo, todas estas preguntas un poco más existenciales. Eh, con lo cual sí creo que la pandemia trajo a las organizaciones algo más de foco bueno, en estos temas, pero bueno, no sé si todavía están logrando eh, llegar en profundidad, ¿no? Más que presentar los temas. Sí, yo también creo que la pandemia lo que hizo fue correr un gran telón, ¿no? Digo, nos interpeló a nosotros primero como personas y por supuesto también obviamente interpela a las organizaciones, pero creo que hay como todavía, a ver, observo un despertar de conciencia en un montón de personas, algunas ya venían despiertas y otras seguirán todavía, digamos, cada uno a su tiempo en ese despertar. Y lo que siento es que a veces las organizaciones no logran entender las necesidades de hoy de las personas. En muchos casos se sigue observando dinámicas de gestión como si fuera que acá no hubiese pasado nada, ¿no? Y entonces quiero seguir liderando, gestionando una organización con modelos que ya quedaron obsoletos para este nuevo contexto. Entonces, hoy es tan importante poder escuchar, poder entender las necesidades de cada una de las personas y también poder identificar si dentro de tu equipo o vos como líder tenés o estás transitando alguno de estos temas que estuvimos hablando, pero particularmente hoy el síndrome del impostor. Ale, nos quedan unos pocos minutos, se nos fue esta hora casi volando, y a mí me gustaría preguntarte si nos quedó algún tema que sentís que estaría bueno reforzar para aquellas personas que se estuvieron conectando con nosotros en este rato, y también para aquellos que se van a unir después y lo van a ver nuevamente, si nos quedó algo que podamos compartir. Yo creo que fuimos navegando ¿no? Abriendo distintas ventanas después cuando se quieren profundizar, hay un montón, por supuesto, de material. Sí, hay algo que me gustaría reforzar, que lo dije antes cuando traje esto de los tips, que muchas veces estamos muy acostumbrados a dame 3 tips y con esto creo que lo voy a resolver, ¿no? O decime como 3 cosas que voy a hacer y en una semana lo tengo resuelto. Y para mí es fundamental en este tema, por lo menos es mi propuesta de cómo abordarlo, la mía, de
meterse, de mirarse, de ejercitar, de que por más que yo venga y les muestre el libro y después traigamos un montón de papers y lo que sea, tiene que ser uno quien esté dispuesto a transitar el proceso, porque va a encontrar cosas que no le gustan, va a encontrar alguna dificultad en esto que yo te decía, tal vez en algún ejercicio chiquito, igual no me sale, me va a dar vergüenza decirle gracias a la otra persona y preguntarle qué le gustó de mi trabajo. Bueno, es eso, es ir corriendo los límites, pero con una decisión de que si esto hoy me está frenando, si esto hoy me está haciendo trabajar un montón porque tengo miedo que se den cuenta que soy un fraude, si me está haciendo procrastinar, o sea, patear hacia adelante y no animarme nunca, bueno, en algún momento mi invitación por lo menos es a tomar la decisión de que si esto está trayendo estos efectos en mí que yo no quiero para mi vida o quiero que sean más leves, por lo menos por empezar, ¿no? Por algún lugar, es tomar la decisión de hacer algo y tomarlo como práctica, no porque va a caer del cielo o no porque lea solamente el libro y no me ponga las pilas a practicarlo. Eso lo quiero traer porque siempre es, por lo menos es la forma que yo tengo de abordar los temas, que son temas que nos acompañan durante años, nos han acompañado tal vez desde que somos jóvenes, bueno, en mi caso digo, desde hace algunos años, entonces es decidirse y animarse a tener pequeñas prácticas que son las que van a ir haciendo que cambiemos, que podamos cambiar el punto de vista, que podamos tener una acción diferente. Con lo cual, para mí es fundamental para lograr resultados diferentes, tener un compromiso con la acción y una decisión de hacerlo. Perfecto. Bueno, gracias a todos los que se estuvieron conectando con nosotras durante esta hora. Gracias, Ale. Además está decirles que cualquier duda que quede, cualquier concepto que quieran profundizar, por supuesto que van a estar en nuestros 2 feeds el material y estamos a disposición para poder acompañarnos en este camino, que es el camino de seguir creciendo juntos, más allá del mundo de las organizaciones, acompañarnos como personas porque nos merecemos todos seguir creciendo, seguir aprendiendo y sobre todo buscar ese bienestar que todos deseamos. Ale, infinitas gracias de corazón por la claridad, por todos los conceptos que nos compartiste y cómo nos enriqueciste. Este viernes de reflexión distinto que nos proponemos y que me propongo desde la cuenta personal mía es siempre traer temas que son los que escucho, los que me interpelan, los que siento que entre todos podemos ayudarnos para, en definitiva, ser mejores personas. Gracias, Ale. Muchísimas gracias, un beso enorme y bueno, espero que les sea útil a quienes lo están escuchando ahora, viendo y a quienes lo ven después, así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, nos vemos, buen fin de semana, adiós.